Hola, en este video voy a resolver el ejercicio E de la práctica donde estamos trabajando con los ciclos o bucles en programación. En el ejercicio E, que es muy parecido al anterior, estoy solicitando que diseñemos un pseudocódigo o diagrama de flujo de datos en el que le pidamos a un usuario un grupo de valores que corresponden a edades de personas, almacenándolas en una variable mediante un bucle tipo while, o sea, un ciclo mientras, y posteriormente dentro del bucle le vamos a solicitar al usuario que digite 1 para continuar agregando edades o 2 para finalizar el ingreso de edades. Al terminar el bucle, finalmente calcular e imprimir cuántas edades fueron ingresadas. Aquí va a tener la necesidad de una variable acumuladora o contadora, que es lo mismo que tener una sumatoria, y el promedio de las edades. Pues como les decía, pues va a ser muy parecido al ejercicio D. Aquí voy a utilizar de nuevo la opción online de PCInt y bueno, con control y más puedo subir un poquitito la visualización. Recordemos que en el lado izquierdo está el espacio para colocar las instrucciones. Acá voy a colocar el título, aquí también puedo volver a colocar el título. ¿Listo? La palabra algoritmo, que representa el inicio de las instrucciones para que el procesador tome todos esos recursos y los ponga al cumplimiento de las órdenes que le voy a dar a continuación, y fin algoritmo, que es para que el procesador de la máquina libere esos recursos y puedan ser utilizados en otras tareas. Y por acá está la consola de salida, que es donde podemos hacer la simulación una vez que terminemos de colocar estas instrucciones. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es definir las variables que voy a utilizar. Vamos a utilizar una variable que le vamos a llamar edad. Vamos a utilizar una variable que se va a llamar llamémoslo cantidad, o le voy a poner cantidad. Vamos a tener una variable que se llame la sumatoria, y vamos a tener una variable que se llame promedio. Aunque esta variable promedio yo diría que es una variable que podemos definir en otra línea, porque estas tres variables que tenemos aquí, edad, cantidad y sumatoria, las puedo definir como valores de tipo entero, ya que van a ser números sin decimales, y el promedio, que me podría en algún momento ofrecer datos con decimales de tipo entonces real. De pronto me puede dar alguna tipo de dificultad si lo defino como entero. Entonces vamos a ponerlo prom o promedio, como ustedes lo quieran poner, y esta la vamos a definir como un dato de tipo real. Listo. Bueno, entonces hay una última variable que no puse aquí. En el ejercicio anterior vimos que se necesitaba, que es la variable opción. Esa variable yo le voy a poner OPC para que no me tome mucho espacio de la línea. Esa variable OPC es la variable que primero que todo va a hacer que el ciclo pueda empezar, ya que la variable tiene que tener predefinido un valor de 1. Ya miramos por qué. Cuando yo voy a iniciar el ciclo mientras, la condición para que el ciclo funcione es que la variable OPC sea igual a 1. A partir de allí el ciclo va a hacer las instrucciones que yo le ponga. Si la variable no iniciara con este valor, el ciclo nunca se ejecutaría. ¿Cuáles son las instrucciones que vamos a hacer? Entonces, primero que todo, vamos a solicitarle al usuario a través de un mensaje en pantalla. Vamos a decirle al procesador que imprima en pantalla este mensaje. Por favor, digite una edad en números. Vamos a leer, vamos a hacer que el procesador reciba ese valor, lo mande a la memoria RAM
y los sectores de almacenamiento donde se va a almacenar ese valor se llaman edad. Ahí ya estamos dando la orden con la instrucción leer. Bueno, aquí vamos a empezar entonces a hacer, digamos que las operaciones. Entonces vamos a necesitar hacer una sumatoria. ¿Por qué? Porque para el promedio yo necesito tener el total de las edades. Entonces la variable sumatoria es una variable que ya vimos que es una variable como acumuladora. Esta variable sumatoria va a tener su propio valor, que en este momento no tiene nada, más el valor de la edad que el usuario digite. ¿Ya? Yo les decía en el ejercicio anterior que algunos programadores lo que hacen para curarse un poquito en salud es que llegan y dicen una variable acumuladora puede empezar en un valor 0. ¿Por qué? Porque como va a entrar en una suma, cuando el procesador vaya a mirar aquí y vaya a sumar el contenido de edad con el contenido de sumatoria, podría dar algún tipo de problema si está vacía, si un valor null. Entonces en este caso va a sumarlo con un 0, no va a afectar la primera vez. Entonces lo que va a hacer el programa o el algoritmo es que cuando lea la variable edad, el contenido lo va a sumar con 0 y ese resultado de la suma lo va a volver a guardar aquí en sumatoria. ¿Listo? Aquí necesitamos una variable contadora, que es la cantidad. Esta cantidad, digamos que se comporta un poquito parecido a sumatoria, solo que cantidad va a ir sumando de uno en uno. ¿Para qué? Para que me vaya marcando cuál es la cantidad de ciclos que se han desarrollado. Entonces cantidad va a ser igual a cantidad más 1. Siguiendo un poquito lo que decíamos hace un ratito de que la variable ojalá no estuviera vacía, yo puedo decir que cantidad antes del ciclo va a ser igual a 0. Esto digamos que en algún momento puede que no sea necesario, pero pues mejor nos curamos en salud. ¿Qué va a ser la variable cantidad? La variable cantidad, cada vez que se ejecute un ciclo va a sumarse un 1. Entonces cantidad inicialmente va a ser igual a 0 más 1. Si se va a repetir el ciclo, entonces la segunda vez cantidad va a ser igual a 1 más 1 y va a pasar a valer 2 y así sucesivamente. ¿Ya? Ha llegado el momento de preguntarle al usuario a través de un mensaje que si quiere agregar otro valor. Entonces recuerden que digamos que la condición es que el usuario digite 1 para agregar otro valor o digite 2 para terminar y el promedio de los valores de las edades ingresadas. Aquí vamos a almacenar la opción, entonces leer lo que el usuario digite, S1 o S2 se va a guardar en OPC. Bueno, ya sabemos que si OPC vuelve a ser 1, entonces repite todo esto, ¿sí? Va a ir almacenando edad se va a guardar aquí, sumado con el valor anterior, y aquí se va a guardar el resultado de la suma, y cantidad también se va a ir incrementando de 1. Al final, yo lo que necesito hacer es lo siguiente. Yo necesito, bueno, primero que todo, vamos a imprimir un mensajito que diga la cantidad de edades ingresadas fue, vamos a darle 2 puntitos, cerramos, coma, cantidad. ¿Listo? Bien. Y ahora vamos a hacer una fórmula para calcular el promedio. Entonces el promedio va a ser igual a sumatoria, o sea, la sumatoria de las edades dividido entre la cantidad de edades ingresadas. Y por último vamos a imprimir un mensaje que nos diga que el promedio de las edades ingresadas es, vamos a ponerle 2 puntitos, cerramos comillas,
coma para concatenar y no tener que pasar a otra línea a colocar la impresión de la variable, sino que directamente vamos a imprimir promedio. Bien, creo que hasta ahí va bien. Voy a aumentarle un poquitico el tamaño para que ustedes puedan mirar acá cómo va quedando la definición de las variables. Estas cuatro son de tipo entero, esta es de tipo real, o sea, números con decimales. Esto es inicializar las variables con un contenido, opción igual a 1 para que pueda funcionar el ciclo, sumatoria y cantidad igual a 0 para que no entren con un valor null o vacío. Luego viene el ciclo, las primeras opciones acá, las primeras acciones, y ya pues pasamos a la parte de interactuar con el usuario para pedirle las edades, hacer los cálculos, decirle al usuario que puede utilizar 1 o 2 para continuar o no con el ciclo, y al final simplemente mostrar los resultados. Bueno, hacer el cálculo también del promedio. Vamos a ejecutar aquí. Me está diciendo que digite una edad número, voy a colocarle 17. Me pide que digite 1 para agregar otro valor, quiero hacerlo, entonces vamos a darle acá. Vamos a digitar el número, vamos a colocarle 12. ¿Listo? Vamos a digitarle 1 para que me permita colocar otra edad. Vamos a digitar una edad de 15. Y quiero una última edad, entonces vamos a colocarle 1. Vamos a colocarle 11. Bien, aquí ya deseo terminar, entonces le voy a decir 2 para que termine. Y él entonces me está diciendo aquí, la cantidad de edades ingresadas fue 4. Esta fue la cantidad de ciclos que hizo para recolectar o almacenar las edades. Y el promedio de las edades es 13.75. Entonces este punto 75 se da gracias a que yo declaré la variable promedio como una variable de tipo real, una variable con decimales. Gracias por la atención.